¿Qué tal? Buenas tardes. Es para esa institución, para esta Real Academia de Ingeniería y para mí personalmente, pues un honor, un privilegio y más entrando en este entorno personal, una alegría para mí el recibir a representantes de una entidad, de una institución del sector financiero tan representativa, tan significativa de lo que significa la calidad del servicio y el compromiso con el socio, como es Caja de Ingenieros. Yo conocí a Caja de Ingenieros hace el orden de 20 años. Entonces, quizá yo, como todos ustedes, hemos sido testigos de una evolución que yo creo que puede servir como referente quizá a otras empresas, pertenecientes o no al sector financiero, que de alguna manera pueden tener mucha más visibilidad, quizá más tamaño, pero que miran hacia arriba a este compromiso con el servicio que en Caja de Ingenieros se trabaja. Con Joan, con nuestro director general, tengo una relación quizá más reciente. Más reciente significa que nos conocemos hace del orden de 7 años, 6, 7 años. Yo recuerdo esa impresión tan gratísima que recibí cuando le conocí. Esa primera impresión que de alguna manera es la que prevalece cuando transcurren los años. Más allá de su nivel profesional y de su calidad humana, recuerdo un gesto, un detalle que quizá él haya olvidado, que me anunció un compromiso de lanzamiento antes de Caja de Ingenieros de un producto financiero que en ese momento era muy innovador, resultaba tan novedoso que incluso podía entenderse como extraño, que era un producto financiero intensivo con lo que era la sostenibilidad medioambiental. Entonces yo creo que en ese momento me di cuenta de la grandeza de la Caja de Ingenieros y de la enorme calidad profesional de Joan Caballé. Claro, este primer paso después fue replicado por otras muchas cajas, por otros muchos bancos que de alguna manera seguían una estela, seguían una tendencia que quizá inconscientemente había sido planteada por Caja de Ingenieros. Caja de Ingenieros sigue creciendo desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Hace unos pocos minutos, charlando con Joan, hablábamos de la evolución en el número de oficinas que tenemos abiertas en toda España. Creo que las tendencias son importantes. Yo creo que la tendencia de crecimiento de oficina que se ha vivido en los últimos 10 años no tiene parangón. Yo creo que el abrir oficinas de un banco no significa simplemente enriquecer ese indicador, ese KPI, que de alguna manera se repasará en los correspondientes comités de dirección y consejos de administración. El abrir estas nuevas oficinas significa compromiso con el cliente, en este caso compromiso con el socio. El abrir estas oficinas significa que la vocación de la Caja de Ingenieros es estar cerca de la sociedad. Y yo creo que esto converge perfectamente con uno de los pilares de la nueva estrategia, del plan estratégico que se está ultimando en la Caja, que es la humanización de las finanzas. Yo creo que el paradigma de unas nuevas finanzas más humanas, más próximas al socio, al cliente, a la sociedad, es lo que representa en este momento Caja de Ingenieros. Está claro que el humanizar las finanzas no tiene que significar volver a las finanzas que yo cuando tenía 10, 15, 20 años, mis padres, mis abuelos manejaban. Está claro que no. Significa el ser capaces de compatibilizar unas nuevas, muy últimas tecnologías que día a día nos sorprenden a todos, aunque seamos ingenieros, con esa proximidad personal, con ese compromiso de servicio al socio. El manejar esos conceptos tan del día a día, tan tecnológicos, tan de ingeniería, como puede ser la inteligencia artificial, como puede ser el data driven, el negocio conducido o gestionado desde los datos, pues yo creo que está siendo y va a ser a partir de ahora uno de los elementos fundamentales de los que todos vamos a beneficiarnos como socios de Caja de Ingenieros.
En este foro no me corresponde a mí hablar, sino simplemente transmitir mi orgullo como socio de Caja de Ingenieros y daros la bienvenida. Y, por supuesto, para mí es un placer ceder la palabra a Carlos Asensio, que continuará, digamos, con esta apertura. Gracias a todos y muy bienvenidos en nombre de la Real Academia de Ingeniería. Buenas tardes. En primer lugar, quiero darte las gracias, Javier, por tu hospitalidad, por cedernos tu casa una vez más para poder celebrar este encuentro entre Caja de Ingenieros y nuestros socios y socias. Para nosotros es un honor estar en la Real Academia de Ingeniería, como institución que promueve la excelencia, la calidad, la competencia en el mundo de la ingeniería, que son valores que finalmente nosotros compartimos a la hora de entender también las finanzas. Muchas gracias, Javier. Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Si nos damos cuenta, es el primer acto que hacemos de manera presencial con nuestros socios y socias en Madrid. Y por ello queremos agradecer a todos ustedes su presencia y la fidelidad a Caja de Ingenieros. Y permítanme que le diga también, que hago un paréntesis, que para mí es un día también muy importante y especial, porque después de 15 años en Caja de Ingenieros, de los cuales 13, muchos de ustedes lo saben, están en las oficinas de Madrid, pues es un orgullo para mí poder abrir este acto viendo tantas caras conocidas. También quiero agradecer a nuestro director general, Joan Caballé, por acompañarnos en el día de hoy, y a todos nuestros compañeros, Bert Fransen, director de Mercado de Capitales, y a Didac Pérez, director de Inversiones de la gestora. Y sin más, reitero mi agradecimiento por su asistencia al día de hoy y doy paso a Joan Caballé, nuestro director general. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que, Javier, estoy abrumado por las palabras, las súper amables y cariñosas palabras que me has dedicado. La verdad es que, bueno, es un placer. Primero, gracias por el apoyo que estamos teniendo siempre de la Real Academia de Ingeniería. Gracias también por el apoyo que estamos haciendo a todo el proyecto de lo que es el Observatorio de la Ingeniería, que creo que es una iniciativa de enorme valor para el mundo de la ingeniería, que sin vosotros sería esto también imposible. Y bueno, y gracias por la amistad que siempre he notado y que hoy has hecho muy manifiesta con todas las personas. Por tanto, bueno, creo que es un foro, es un espacio extraordinario el poder disponer de esta Real Academia, un edificio que la verdad es que a mí cada vez que vengo a Madrid y la visito, pues la verdad es que es un espacio maravilloso, y que realmente podamos tener el privilegio de poder estar con nuestros socios disfrutando todos de este espacio. Creo que bueno, es un activo de enorme valor. Bueno, y también, Carlos, gracias por tu trayectoria y por la confianza que siempre has depositado en Caja de Ingenieros, y ahora pues bien, de Madrid, pero asumiendo la dirección de servicios al socio, que es la dirección que lleva la responsabilidad de todas las oficinas y todos los ámbitos comerciales, de todos los segmentos de negocio de la entidad. Y también bueno, pues gracias también por la confianza de también haberte integrado en mi comité de dirección y, por tanto, formando parte del comité de dirección, el máximo órgano ejecutivo de la entidad. Es un placer tenerte en el equipo. Bien, y a todos ustedes, ahora ya hemos tenido 2 presentaciones de peso y ahora permítanme dirigirme a ustedes. La verdad es que estábamos antes comentando desde octubre del año 19 no hacíamos un acto como este, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, la verdad es que ha habido una pandemia, ha habido unas guerras, ha habido unas situaciones pues complejas, ¿no? Muy complicadas que hemos atravesado, y pensamos que estamos recuperando una normalidad. Y ya la palabra normalidad creo que es una de las claves que también nuestros ponentes hoy van a encauzar de alguna manera u otra. Porque la verdad es que después de estos tiempos, de estos ciclos tan extraños a nivel de lo que son los mercados financieros, las finanzas, pues bueno, parece que todos estamos empezando pues a sentar unas nuevas bases. Como ustedes saben, estos encuentros lo que pretenden no es hacer recomendaciones de compra, de venta, ni de mantener ni de no mantener, sino que lo que buscamos, lo que tratamos es de hacer claro para los socios, intentar dar aquellas claves que entendemos que son relevantes
para desarrollar una gestión financiera de las inversiones para nuestros socios. Y por tanto, en estas sesiones, pues siempre tiramos de los equipos más expertos de nuestra entidad en estos ámbitos de los mercados financieros y de la economía, para poder darles a ustedes claves de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar pues, nuestras inversiones. La verdad es que antes ha comentado Javier también, y vuelvo un momento hacia la caja. Como decía antes, ¿no? Hacía 4 años nuestra apuesta para seguir trabajando, creciendo y haciendo Caja Ingenieros más grande en Madrid también es total. También me complace y estoy muy contento de anunciarles que el próximo mes de junio abrirá sus puertas una nueva sede, o la sede central de Caja Ingenieros aquí en Madrid, en la calle O'Donnell. Hemos hecho una apuesta importante por encontrar una ubicación céntrica, amplia, cómoda y que de alguna manera también refleje más lo que es Caja de Ingenieros actualmente y por tanto en mes de junio estamos ya haciendo todas unas obras. En mes de junio en la calle O'Donnell, al lado del Retiro, en una esquina del Retiro, ahí tendrán una nueva sede de Caja de Ingenieros con todo el equipo de la entidad aquí en Madrid, que además queremos reforzar. Bien, y bueno, volviendo un poco al hilo de lo que es la jornada de hoy, perspectivas de mercados, bueno, pues yo les diría que, bueno, lo explicarán Didac Pérez y Bas Franzen, les explicarán nuestro director de mercado de capitales y director de inversiones de nuestra gestora, les explicarán un poco sus perspectivas y cuáles son los elementos a considerar. Yo lo que sí que les puedo decir es que las perspectivas cada vez son más difusas, complejas. Está la geopolítica, están los impactos de la tecnología, están todos los elementos de cambio climático, está el cambio de la estructura de la economía global, la globalización, desglobalización, está la inflación que aparece de una manera quizá diferencial, más dura o más estática, está el rol de los bancos centrales, que también parece que van cambiando su naturaleza, están el rol de los gobiernos, que tienen que adoptar unas políticas económicas probablemente diferentes o igual contrapuestas con los bancos centrales. Está el envejecimiento de la población, están los stocks de deuda mundial, increíbles niveles de stock de deuda mundial, las crecientes desigualdades sociales, la creciente desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza. Y todo esto, o sea, es como decir, vaya caos. Bueno, todo esto se refleja en los mercados financieros y en las finanzas. Y probablemente estamos en un ejercicio en donde, bueno, hace unos días yo leía a Martin Wolf, saben ustedes que es columnista de Financial Times, y decía que era decidido ser pesimista moderado. Y decía ser pesimista moderado en lugar de optimista cauto, porque siendo pesimista, dice, mira, si es pesimista, moderado, las sorpresas, si hay, son agradables en general. Y además, es verdad que los mayores errores que los producimos todos, es cuando estamos excesivamente optimistas. Por lo tanto, mejor ser un pesimista moderado. Me parece muy inteligente. Y creo que nuestra aproximación actualmente es, en lugar de hacer vaticinio de que nos van a caer no sé si son 7, 10 o 15 plagas de Egipto, porque les he comentado un montón de temas que son complejos, probablemente lo que tenemos que ser es pesimistas moderados, más que optimistas cautos, porque el optimismo te puede hacer caer quizá en una complacencia en un momento determinado, y el pesimismo es, y nosotros como banqueros siempre lo somos, tener claro cuáles son los riesgos y gestionarlos de una forma lo más activa posible. ¿Por qué? Pues porque en definitiva estamos antes les he comentado, un montón de aspectos que no tenemos mucha luz. La experiencia histórica tampoco nos va a servir mucho porque el mundo ha cambiado tanto que ahora ya no es cuestión de saber, sino hacerse saber preguntas, es decir, porque tenemos otras herramientas. Y con lo cual, en esta sesión lo que sí que queremos poner de manifiesto es cuáles son los aspectos clave en un mundo en el que parece que
todos los males que tenían que venir, pues parece que la economía está aguantando bastante mejor de lo que se podía augurar. Se está generando más empleo de lo que se está generando, ellos nos lo explicarán. Y que, por lo tanto, lo que sí que es importante es tener en cuenta, ¿no?, dónde están los key drivers, los aspectos clave que nos pueden hacer movilizar las situaciones y, en todo caso, entender cuáles son los colchones que pueden, digamos, neutralizar impactos relevantes sobre la actividad global. Bien, en definitiva, lo que es importante es tener en cuenta que este año el 60% del PIB mundial votarán gobiernos, votarán parlamentos. Por lo tanto, estamos delante de unos espacios y unas realidades que veremos que probablemente podremos ver episodios, digamos, de ruido, de barullo y de mucho ruido mediático, etcétera. Pero lo que sí que creo es muy importante, y yo creo que mis compañeros van a poder explicitar bien, es cuáles son las bases sustanciales de la economía, de las finanzas, de los indicadores de riesgo, para que ustedes puedan, a pesar de que podamos ver ruido en un momento determinado en prensa y tal, entender dónde están realmente los factores de riesgo. Bien, yo sin más les cedo la palabra a Bas en primer lugar y a Didac en segundo lugar. Siempre hemos comentado, ¿no?, 20-25 minutos cada uno, de manera que podamos tener... Bueno, vamos a ser... 18. 18 no, no, vamos a ser... No, pero más que nada para situarnos a las 7, o sea, que tengan 2 sesiones de 20 minutos cada uno de ellos, más o menos, si son 2 minutos más, no hay problema, para luego poder entrar en un diálogo con todos ustedes. Por lo tanto, Bas, tienes la palabra, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia, gracias Javier, Carlos, Joan por las introducciones. Joan nos ha mencionado una lista de temas que tenemos que tener en cuenta, la verdad es que la presentación está casi hecha, ¿no? Casi podría sentarme y pasarla verde, ¿no? Como es costumbre, y como decía Joan en la introducción, como es costumbre en estas primeras semanas de año, pues vamos a mirar el año que tenemos por delante desde el punto de vista de economía, las finanzas y la geopolítica, ¿no?, que hemos mencionado. La geopolítica que desgraciadamente es tan importante hoy en día, ¿no? Para ponerlo en contexto, tengo delante unos titulares que han salido en prensa estas últimas 2 semanas, como máximo, titulares llamativos que describen un poco la situación en la que estamos, ¿no? Y leo: el opositor Navalny muere en prisión, ¿no?, justo antes de las elecciones en Rusia. Casualmente, ¿no? Bueno, muere en prisión y obviamente, como todos sabemos, relacionado con posible asesinato, ¿no?, provocado por órdenes de Putin. Hace pocos días el señor Trump recibe una multa de $330 millones relacionada a fraude con su empresa. El señor Trump, que sabemos que en breve luchará otra vez por la presidencia de Estados Unidos. Putin inicia una búsqueda captura de la primera ministra de Estonia, porque la primera ministra de Estonia está siendo crítica con Putin. Y finalmente vemos, hace 2 semanas más o menos, como Estados Unidos está atacando objetivos de Irán en Siria, ¿no?, que todo el conflicto que tenemos en Oriente Medio. Este es el bloque geopolítico. Titulares que ahora, desgraciadamente, no sorprenden, pero hace unos años hubiera causado quizás una crisis mundial, una crisis fuerte en los mercados financieros. Ahora están ahí, casi cada día. En lo económico, podemos ser algo más optimistas, ¿no? El año pasado el PIB de España sorprendió, el crecimiento del PIB de España sorprendió con un crecimiento del 2,5%. Hace poco, la bolsa americana, el Standard & Poor's 500, rompió máximos históricos. La tasa de desempleo en la eurozona está en mínimos históricos de 6,4%. Pero, en cambio, hace muy pocos días, uno de los principales bancos hipotecarios en Alemania declaró que estamos ante la mayor crisis inmobiliaria en este país de décadas. O sea, titulares sorprendentes que reflejan un poco la complejidad que tenemos hoy en día. Y si lo comparamos con la situación del mercado que tenemos en este gráfico, aquí tenemos un gráfico de la volatilidad en la bolsa y la volatilidad en el mercado de renta fija, el mercado de bonos. Vemos que estamos prácticamente en mínimos, a pesar de la situación compleja y de elevada incertidumbre que tenemos. Y puede sorprender un poco. Y seguramente tiene que ver, en nuestra opinión, tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Cuando analizamos con el equipo de gestor, el equipo de capitales, la situación, ¿no?, lo que estamos explicando hoy, nos dimos cuenta que hay una gran serie de factores de riesgo, factores de incertidumbre, factores de pesimismo, digamos, que de una forma u otra se ven compensados por factores pues, más de oportunidad, factores positivos, ¿no?,
creando una especie de equilibrio muy fino que podríamos representar con un vaso medio vacío o un vaso medio lleno, ¿no? Joan mencionaba pues, el optimismo moderado, el pesimismo moderado, pues es algo similar, ¿no? Lo que queremos plantear hoy es un pequeño debate entre los factores negativos y los factores positivos que estamos viendo a nivel del entorno económico, financiero y de geopolítica. Por razones logísticas, el debate lo voy a tener que hacer conmigo mismo, aunque viendo la sala podríamos montar algo, pero bueno, esto no lo vamos a hacer. Pero obviamente, después, en la sesión de preguntas y por supuesto en el cóctel, encantados de escuchar su opinión, ¿no? Vamos a ver por la parte, digamos, más pesimista, ¿no? Los pesimistas, ¿cómo ven el mundo? Los pesimistas apuntan, lo hemos mencionado en la introducción, a la geopolítica. Aquí vemos imágenes de varios ejemplos, ¿no? Hace poco, en el mes de enero, tuvimos una nueva victoria del gobierno anti-China en Taiwán, generando obviamente nuevas tensiones ahí. Vemos como la guerra en Ucrania desgraciadamente continúa, con malas noticias por parte de Ucrania, por el tiempo juega, parece, a favor de Rusia, ¿no? Por pérdida de apoyo económico que está teniendo. Vemos como como Trump parece ir lanzado directamente al duelo en noviembre contra Biden para la presidencia de Estados Unidos. Buena o mala noticia, lo dejo para cada uno. Y finalmente el conflicto en Gaza, que inició en octubre, que ya enseguida extendió a Cisjordania, a Líbano, a Yemen, con consecuencia para el transporte marítimo, y ahora incluso pues, ve involucrado a Estados Unidos, Pakistán y Irán, ¿no? Una situación que se ha complicado mucho. Y esto, Joan lo mencionaba, que en 2024 debería ser la fiesta de la democracia. Más de la población mundial va a votar, o debería ir a votar. Sabemos que la gente no vota. Más la población mundial, o sea, más de 70 países tienen elecciones parlamentarias, ¿no? Taiwán ya lo he mencionado, tenemos India, Pakistán hace unas semanas, Rusia y Ucrania pasan por elecciones con la importancia que tiene. Más importante para nosotros, en junio, elecciones en el Parlamento Europeo, con riesgo de crecimiento de los partidos euroscépticos, ¿no? Lo que estamos viendo en muchos países europeos. Y finalmente, y seguramente lo más destacado, en noviembre, obviamente las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Un factor, digamos, una situación de geopolítica de máxima incertidumbre, como hemos mencionado antes. En el bloque económico, los pesimistas dirían: es cierto que la economía hasta hoy ha aguantado mejor, lo hemos mencionado en la introducción, lo vemos en el dato de PIB de España, pero también es verdad que, según los pesimistas, todo esto está explicado por factores temporales. Factores temporales como, por ejemplo, la política monetaria. La política monetaria funciona, es decir, el incremento de los tipos de interés, funciona de una forma muy gradual en la economía. Quiere decir que gran parte o parte de las últimas subidas del BCE todavía tiene que hacer su efecto en la economía. Otro factor temporal sería el exceso de ahorro que todos hemos acumulado durante la pandemia, ¿no? No pudimos gastar, incrementamos nuestro exceso en cuenta corriente y poco a poco lo estamos gastando, obviamente representando un impulso positivo para el consumo a nivel europeo, a nivel mundial. Muchos países lo están notando. Y finalmente, tercer factor, y quizás el más importante, es la política fiscal. Muchos países a nivel mundial están aplicando déficits fiscales muy elevados, de 5, 6, 7%, ofreciendo, por tanto, un impulso fuerte para la economía. Pero lo que pasa con factores temporales es que son temporales. En algún momento del tiempo se giran en contra. Esto pasa por la política monetaria, la hemos mencionado. El exceso de ahorro, el exceso de cuenta corriente que todos tenemos, seguramente se está vaciando, se está reduciendo. A nivel macroeconómico, desde luego que sí. Ya se están notando muchas cifras. Y la política fiscal tampoco puede ser tan expansiva como siempre. Bruselas ya nos está llamando para empezar a reducir el déficit. Por lo tanto, los pesimistas dicen sí que vamos a tener mayor impacto en la economía, una cierta desaceleración de la economía. Y de hecho ya lo estamos viendo en los sectores más sensibles a los tipos de interés o, por ejemplo, los sectores más cíclicos, ¿no? En el gráfico vemos unos ejemplos, por ejemplo, el sector inmobiliario, ¿no? La compra-venta y construcción de viviendas. Vemos a la izquierda, pues en Estados Unidos, como está claramente en desaceleración. Y como ejemplo, las industrias más cíclicas, pues el sector manufacturero, como vemos abajo a la derecha, no puedo apuntarlo, pero abajo a la derecha, pues como son diferentes indicadores de confianza, está en fase de contracción, ¿no? Y vemos adicionalmente un ejemplo del gráfico arriba a la derecha de familias americanas que están en ciertos problemas económicas o financieras que se acerca bastante al máximo que vivimos en la crisis financiera. Por lo tanto, la situación a nivel económica puede complicarse un poco, según los pesimistas.
Los pesimistas siguen con la inflación y dicen, es cierto que la inflación se ha moderado últimamente, desde los últimos meses y trimestres, buena noticia, es verdad, pero a medio y largo plazo hay bastantes dudas todavía. A corto plazo estamos viendo en cuanto al transporte marítimo, por ejemplo, los impactos de la crisis en Oriente Medio, estamos viendo en los precios de la alimentación, todos nos notamos los efectos del cambio climático, ¿no?, que afectan a la cosecha, la sequía, etcétera, etcétera. Y hay factores, quizás son más importantes, como por ejemplo los salarios, que ponen dudas sobre la desaceleración de la inflación que estamos viendo en los últimos meses. Como sabemos, los economistas llamamos el efecto salarios, es el efecto de segunda ronda. Simplificando mucho, si hay inflación en año 1, todos pedimos un incremento de sueldo en año 2, lo que afecta a la inflación en años 3, y así creamos un círculo vicioso. O existe el riesgo de... Es justo lo que el Banco Central Europeo y la FED quieren romper, ¿no? Por eso son tan estrictos, digamos, en su política. Si miramos los últimos datos, como vemos en el gráfico, tanto en Estados Unidos como en Europa, estamos todavía tratando de incrementos de sueldo a nivel macroeconómico de 4,5%. Esto no suena un dato muy coherente con un objetivo de inflación del 2%. Es demasiado elevado todavía. Por tanto, y aquí vemos unas declaraciones de Christine Lagarde, ¿no?, la presidenta del BCE, es la gran preocupación a día de hoy de los bancos centrales, ¿vale? Y finalmente tenemos diferentes factores más estructurales a medio y largo plazo, representados con imágenes, que ponen en duda también hasta qué punto la inflación puede caer por debajo del 2% del Banco Central, ¿no? Me refiero a impacto, le he mencionado antes, en los precios de la alimentación por el cambio climático, la necesaria inversión en energía renovable o, por ejemplo, lo que desgraciadamente se está viendo en estos últimos meses y años, la necesidad de muchos estados de incrementar su presupuesto en defensa, ¿no? Todo esto es inflacionario. Por tanto, hay dudas por esta parte. Y finalmente, dentro del bloque, digamos, tendencias, los pesimistas, y yo creo que ahí todos estaríamos de acuerdo, excepto Trump y los países OPEP, la preocupación por el cambio climático, ¿no? Preocupación por los crecientes impactos que estamos viendo en sociedad, economía, en clima, etcétera, etcétera. Y decepción, digamos, por los pocos avances que conseguimos a nivel mundial. El mejor ejemplo es el COP28, ¿no?, la reunión mundial que se celebra cada año sobre, la implementación de los acuerdos de París, etcétera, etcétera, que fue una gran decepción, un acuerdo claramente descafeinado, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es la desviación enorme que tenemos en cuanto a reducción del incremento de la temperatura a nivel mundial, los acuerdos de París de 2015. O un tercer ejemplo, y lo vemos en el gráfico de la izquierda, el menor crecimiento de flujos de entrada o incluso decrecimiento en algunos países de los flujos de entrada en fondos ASG, los fondos ISR, no los fondos, digamos, socialmente responsables, ¿no?, que cuidan ese tipo de esto. Temas de preocupación. Bueno, cerramos el bloque pesimista, cambiamos de chaqueta y ponemos una sonrisa más verde. Vamos a ver los mismos factores pero desde un punto de vista más optimista, ¿vale? Hasta los optimistas, o los menos pesimistas, mejor dicho, deberían seguramente reconocer el gran factor de incertidumbre a nivel geopolítico, sin duda. Pero podrían decir, y quizás tiene razón, la geopolítica es muy importante a nivel social, sociedad, mundial, etcétera, etcétera, pero no siempre afectan tanto a los mercados financieros. Y es verdad, la crisis de Gaza o la crisis del Oriente Medio, que es una cosa muy seria, pero no ha afectado a los mercados. Las bolsas están en máximos históricos y han subido bastante desde ese momento. Y hay diferentes ejemplos de crisis en Afganistán, en Siria, etcétera, etcétera, que apenas han afectado a los mercados financieros. Ni siquiera el precio del petróleo. O sea, es una realidad. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos un gráfico que resume la evolución de la bolsa americana, el Standard & Poor's 500, en el primer año de la presidencia de Trump y de Biden. El primer año de in the office, ¿no?, como dicen en Estados Unidos. Años en los que ha pasado de todo. Corea del Norte, guerra comercial con China, el impeachment de Trump, crisis en Siria, etcétera, etcétera. Diferentes factores geopolíticos de importancia que han podido impactar en las bolsas. Pero vemos como la evolución de las bolsas ha sido extremadamente positiva en ambos casos. Simplificando mucho, y simplifico excesivamente, incluso parece que da igual quién gana las elecciones en Estados Unidos, ¿no? El rendimiento es igual. Y esto obviamente, esto no lo debería haber dicho. Pero, ¿vale? O sea, bueno, los optimistas podrían tener un punto ahí. La geopolítica es importante, pero no siempre afecta a los mercados financieros. En el bloque económico, los optimistas podrían decir,
La economía ha aguantado bien, la economía va perfectamente, ya no estamos hablando de soft landing, estamos hablando de no landing. Muchos países, excepto China y Alemania, están creciendo a buenos ritmos de crecimiento económico. Es cierto que puede existir cierto riesgo a corto plazo, pero los fundamentos de la economía son fuertes. Fundamentos, cuando hablamos de fundamentos nos referimos al sector privado. Muchos países, John lo ha mencionado, tienen un problema que se llama deuda pública, sobre todo en Europa, Estados Unidos, bueno, prácticamente a nivel mundial, pero el sector privado está fuerte en diferentes aspectos. Por un lado, y lo vemos abajo a la izquierda, la deuda privada, es decir, la deuda en manos de familias, empresas y bancos, es decir, el sector privado en general, ha caído bastante desde la crisis financiera. En el ejemplo vemos un 20% menos del PIB, una excelente noticia. Es decir, el sector privado ha aprovechado esos últimos años de crecimiento y tipos de interés bajos para desapalancarse. Buena noticia, es un dato fundamentalmente positivo que obviamente ofrece, digamos, un pulmón financiero importante para muchas empresas y familias en tiempos de tipos de interés más elevados. Segundo factor es el sector bancario. Vemos que en parte por regulación y en parte por la propia gestión de los diferentes bancos, vemos que en líneas generales el nivel de capitalización, el nivel de solvencia de los bancos americanos y europeos es sensiblemente más alto que durante la crisis financiera, ofreciendo también, digamos, como decía, una solvencia fuerte para los bancos para que puedan seguir actuando como proveedores de liquidez y de crédito a la economía, un factor clave para un buen funcionamiento de la economía. Y finalmente, el mercado laboral. Ya bien por factores coyunturales o ya bien por factores estructurales, y antes lo he mencionado como titular, las tasas de desempleo en Estados Unidos y en muchos países de la eurozona están en mínimos históricos. Excelente noticia. Puede cambiar un poco y seguramente cambiará un poco en los próximos meses, en algunos países lo estamos viendo, pero empezar desde niveles muy bajos, obviamente a nivel país, a nivel macroeconómico, es un buen colchón de seguridad para el consumidor en general, ¿no? Por tanto, por esta parte, buenas noticias. Los optimistas seguirían, y ya voy acabando, y hablarían de la inflación, ¿no?, que hemos mencionado antes. Y podrán decir, es cierto que existen algunos a medio y largo plazo, pero la moderación de la inflación que hemos visto, que estamos viendo, es muy importante. Y es verdad, lo vemos en el gráfico. Hace poco estamos a niveles de 9-10% de inflación. Luego estamos de 3,5 o 4%. Bueno, no es el objetivo del BCE, pero que más da, es una excelente noticia. Y lo es. Eso es verdad. La moderación de la inflación es importante. No solo respecto a las perspectivas para los bancos centrales, sino también por la renta disponible, ¿no? Todo lo que nos podríamos gastar en términos reales ha mejorado y eso se nota. La situación, la moderación de la inflación muestra que existe cierto límite a la inflación. Lo vemos con los titulares que vemos aquí, ¿no? Parece que existe cierto límite de, como decimos en inglés, pricing power de las empresas, la capacidad que tienen las empresas de trasladar incremento de precios. Lo vemos con el ejemplo de Carrefour, ¿no? Carrefour que deja de vender productos de PepsiCo y dice, es demasiado caro, no lo voy a vender, porque saben que la demanda no lo va a absorber. Los consumidores tienen su límite o no se lo pueden permitir. Hay límites. Por tanto, y eso se está trasladando durante esos meses, lo vemos en prensa, a reducción de la inflación, que obviamente se está trasladando a menor agresividad, si me permiten, por parte de los bancos centrales. Los bancos centrales están diciendo ya que poco a poco podemos empezar, y hay dudas sobre la fecha, podemos empezar a pensar en la primera bajada de los tipos de interés, que serán lentas seguramente, pero ya no estamos hablando de subir los tipos de interés, estamos hablando de próximamente, en algún momento del año, vamos a tener algún recorte por parte del Banco Central y de la Reserva Federal. Obviamente una buena noticia, ¿no? Y finalmente, dentro del bloque de tendencias, aquí podemos extender un poco más, donde los pesimistas hablan de cambio climático, los optimistas podrían mencionar inteligencia artificial, robotización, automatización, digitalización, la necesidad de inversión en energía renovable, envejecimiento de población, es decir, diferentes tendencias, tendencias a largo plazo que pueden ofrecer oportunidades de inversión a medio y largo plazo y es cierto, son factores que existen. Como resumen, ¿no? Podemos decir, hombre, un debate interesante, al menos espero, debate, ¿no? Un discurso, luego seguimos debatiendo. No, quiero decir que todos los factores creo que parecen bastante razonables, los pesimistas y los optimistas, ¿no? El debate digamos, es un reto ver con quién estaría más de acuerdo. Y es un poco explicado por la situación que tenemos antes, que hemos mencionado, que
de alguna forma parece que diferentes factores a corto plazo se ven compensados por factores a medio y largo plazo, creando esa especie de equilibrio tan extraño que estamos viendo y lo vemos reflejado en los mercados financieros. ¿Cuál es nuestra opinión? Quizás lo más importante. Nosotros estamos, ya lo pueden intuir, un poco más en la parte final de la presentación, ¿no? Digamos, quizás sí que un optimismo cauteloso en cuanto a lo que es decir, del vaso medio lleno estaríamos. Es decir, reconocemos los riesgos de la geopolítica, de la inflación a medio y largo plazo, pero también damos importancia a la mejora de la situación que estamos viendo y sobre todo los fundamentos económicos tan fuertes, ¿no? Es decir, resumiendo, en la parte económica reconocemos que hay riesgo de desaceleración, no pensamos que la situación actual de no landing tiene mucho futuro, alguna desaceleración económica creemos que vamos a ver, pero confiamos a la vez en los fundamentos tan sólidos que hemos explicado en la economía. En la inflación, un poco más de lo mismo, damos mucha importancia a la moderación de la inflación que estamos viendo. No tiene nada que ver estar en una inflación del 10 que en un 3,5, aunque 3,5 no es suficiente para el Banco Central Europeo, está claro, pero es verdad que será muy difícil que BCE consiga realmente el objetivo del 2%. Solamente tendremos que vivir durante unos cuantos años con cifras de inflación algo más altas. No del 9, pero sí entre el 2 y el 4% seguramente. Pero sí que todo esto tiene consecuencias para los bancos centrales. Los bancos centrales pueden empezar a bajar los tipos de interés, pero no pueden volver a pasar a una política monetaria expansiva con tipos de interés nulos o incluso negativos. Esto no tiene sentido. Será una moderación gradual, que es bienvenida, ¿no? desde donde estamos actualmente, pero una vuelta a tipos de interés mucho más sanos y más lógicos que hemos tenido durante muchos años, ¿no? Y en el bloque, digamos, geopolítica y factores de incertidumbre, hemos hablado mucho, obviamente, incertidumbre está, Joan le mencionaba en la introducción, y por tanto, a la hora de realizar nuestras inversiones, clave mantener, digamos, la cautela, la calma, diversificación, dejarnos asesorar, incorporar factores de deuda pública o renta fija en nuestras carteras, pero tampoco dejar de confiar en el potencial de renta variable que tiene a largo plazo. Tampoco pasar totalmente hacia inversiones más conservadoras, digamos, porque estamos viendo, ¿no? Por los diferentes factores que hemos mencionado y el comportamiento de los mercados de estos últimos meses, que la renta variable a medio y largo plazo tiene un potencial enorme, ¿no? O sea, es un poco la combinación de los diferentes factores. Nada más por mi parte. Didac, te paso la palabra y después en el cóctel, obviamente, una ronda de preguntas podemos seguir con el debate. Muchas gracias. Bien, pues nada, buenas tardes, muchas gracias a todos y todas por su asistencia hoy. Bas nos ha explicado perfectamente todo lo que es la complejidad del entorno en el cual, pues desafortunadamente nos ha tocado vivir, y queda meridamente claro que existen un sinfín de variables, no solo a nivel macroeconómico, sino también geopolítico, social, medioambiental. Joan hacía referencia, las cuales pues obviamente pues tienen una afectación directa en los activos financieros, en los precios de esos activos y lo que es más importante y lo que más nos preocupa en su evolución futura, ¿no? Entonces, los próximos minutos, mi tarea, digamos, es intentar desgranar pues esas variables por el lado empresarial que de alguna manera justifiquen o nos permiten tener cierta visibilidad y establecer un marco base para establecer nuestro escenario base, ¿de acuerdo? Pero antes, si me permiten, un pequeño paréntesis antes de entrar a desgranar, ¿no? Y un poco de la anterior ponencia de Bas, lo que quizás más ha destacado es que si tenemos que escoger una variable clave, la cual tenemos que monitorizar, pues esa variable sería, para bien o para mal, la inflación, ¿no? Y queda claro que todos los agentes financieros, no solo inversores, sino también consumidores, también agencias, gobiernos y sobre todo bancos centrales, pues es la variable que tienen presente para establecer sus futuras decisiones, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho para coger un poco de pulso a nivel interno, a nivel de equipo, es un pulso de mercado. Vamos a ver qué ha pasado en términos históricos cuando partimos de escenarios parecidos en términos de inflación. Cuando digo escenarios parecidos, son escenarios
con inflaciones altas como los que nos enfrentamos en la actualidad, ¿no? Y bien, lo que nos hemos encontrado son resultados pues, realmente sorprendentes, ¿no? Y un poco pues, nos sirve para disasociar un poco pues, cierto pesimismo que de alguna manera tenemos como retórica dentro del mundo financiero, ¿no? Entonces, vemos aquí dos ejercicios para el caso norteamericano en el gráfico de la izquierda, caso europeo en el gráfico de la derecha. Son ejercicios parecidos pero con diferencias. En el caso de la izquierda, en el caso de Estados Unidos, lo que hemos hecho desde el año aproximadamente 1950 es vamos a ver qué ha pasado cuando empezamos a tener desaceleración en términos de inflación, ¿de acuerdo? Si asumimos que en términos de pico de inflación en Estados Unidos se asumió, diría que entre el tercer trimestre de 2022, cuarto trimestre de 2022, lo que hacemos es dibujar en términos históricos, eje de ordenadas, la rentabilidad, eje de abscisas, lo que es el tiempo, en el medio el punto álgido de la inflación en 0 meses y en adelante, y lo que nos encontramos es que en los 12, 18 meses posteriores a pico de inflación, sorprendentemente, los inversores, los mercados, han tenido rentabilidades positivas. ¿Cuán positivas? Pues en términos promedio entre el 20 y el 35%. Dependería en función de si desde el pico de inflación luego hay recesión o, como es el caso actual, si no viene acompañado de recesión, que los resultados son mejores. Si asumimos que el pico de inflación vino en octubre, noviembre del 22, el Standard & Poor's desde entonces hasta hoy hemos tenido una subida del 35% y, por tanto, estaría o sería equiparable a lo que hemos visto en términos históricos. Bien, este ejercicio lo hacemos algo distinto en el caso europeo, y lo que hacemos en el caso europeo es subdividir entre 3 periodos. Un periodo, digamos, de inflación alta. Cuando digo inflación alta, caso europeo, a partir del 3%. Otro escenario, digamos, histórico, donde las inflaciones han sido más moderadas, en este caso en una horquilla entre el 1 y el 3%, y el caso, digamos, extremo, que vivíamos hasta no hace tanto, de inflaciones bajas por debajo del 1%, ¿no? Y un poco aquí el resultado es, digamos, se dibuja cierto paralelismo con lo que encontramos en Estados Unidos, y aquí un poco pues los resultados son los siguientes. En términos anualizados, en periodos donde la inflación ha sido moderada o baja, pues ya podíamos suponer que los resultados han sido positivos, pero más importante todavía, y es que independientemente del punto de inflación, si lo que tenemos por delante son desaceleraciones, como es el caso actual, el mercado, en el caso europeo, siempre ha tenido resultados positivos que varían en función del escenario, desde el 3% analizado hasta el 7 y el 5%, dependiendo del escenario, ¿no? Pero un poco aquí el mensaje que queríamos trasladar es que es cierto que vivimos en un mundo complejo, que existen un sinfín de variables que impactan de forma positiva o negativa en lo que son los precios de los activos, pero que de alguna manera no hay que perder de perspectiva que los mercados de renta variable siempre suelen tener resultados relativamente positivos a lo largo del tiempo, independientemente de la complejidad del mismo, ¿de acuerdo? Bien, visto o hecho este paréntesis, ahora sí vamos a desgranar lo que nosotros internamente consideramos las principales variables que nos permiten intentar identificar o intentar construir la base para ver o adelantar qué es lo que nos puede esperar de cara a este 2024 en términos de activos de renta variable, y ya os avanzo que son 6: ventas, márgenes empresariales, beneficios empresariales, fundamentales económicos, factores técnicos y, por último, valoración, ¿de acuerdo? Bien, entrando en materia, por el lado de ventas, ¿qué esperamos? Por el lado de ventas lo que esperamos es, no podía ser de otra manera, si tenemos un entorno inflacionario, pues de alguna manera desacelerando, pues lo que deberíamos esperar para los años 24 en adelante, pues es una cierta moderación en lo que son los crecimientos de ventas, ¿vale? Lo que esperamos son
números positivos de medio dígito alto en función de la geografía, pero de alguna manera esta moderación ya empieza a reflejar la finalización de algunos vientos de cola que veníamos beneficiándonos en el periodo post-pandemia, como por ejemplo has anunciado algunos, los estímulos fiscales o el exceso de ahorro de las familias, ¿no? Ahora ya las empresas, después de 2-3 años de trasladar precios, caso de Pepsi, pues ya no es tan fácil, y a partir de aquí pues las ventas de las compañías, si bien en territorio positivo, deberían avanzar, pero en un tamaño menos significativo, ¿de acuerdo? Pasando a la segunda gran variable, los márgenes operativos. Aquí, de alguna manera, en esta variable en particular, tendremos, digamos, la gran incógnita y lo que acabará de decantar si 24 va a ser un año positivo o parecido a lo que pudimos tener el año pasado, o por el contrario vamos a tener un año más mediocre en términos de rendimientos. Bien, lo que vemos aquí es, en el caso norteamericano, en el gráfico de la izquierda, nosotros lo que esperamos, aquí digamos ya empieza a haber discrepancias en la comunidad inversora, nosotros lo que esperamos es una cierta resiliencia de los márgenes empresariales e incluso en el caso norteamericano que estos márgenes empiecen a acelerar marginalmente a partir de finales de este 23, como vemos en el gráfico de barras de la izquierda, en adelante, ¿de acuerdo? ¿Por qué vemos esto? Básicamente porque los riesgos, digamos, a los márgenes a la baja, que principalmente diríamos o destacaríamos que vienen por el lado financiero, de aumentos de costes financieros, lo que creemos que este riesgo está excesivamente bien equilibrado por tres principales causas. Por un lado, como vemos a la derecha, la caída del precio de las materias primas, ¿vale? Desde petróleo, gas, etcétera, etcétera. Esto va a beneficiar a las compañías que se van a aprovisionar de una forma más barata, punto número uno. Punto número dos, los efectos de segunda ronda y principalmente los costes de estructura o salarios sí que es cierto que continúan en un punto alto, pero se están moderando, ya estamos viendo avances en este tipo, y aquí discrepamos pues, un poquito con lo que comentabas anteriormente, y esto va a ayudar en términos de márgenes, en términos de estructura a las compañías ya en este año. Y por último, pero no menos importante, lo que estamos viendo es en determinadas industrias se está empezando a ver un proceso de reestocaje, ¿de acuerdo? Durante, como recordáis, haciendo un poco, tirando en retrospectiva, durante la pandemia y justo después de la pandemia hubo un proceso de acumulación de inventarios porque no sabíamos qué iba a pasar por esa falta de visibilidad, y durante pues, el 22 hasta prácticamente el día de hoy, pues obviamente ese exceso de inventarios con una demanda final más débil, pues se ha tenido, digamos, que diluir ese exceso de inventarios. Ese punto álgido ya se empieza a ver a lo largo del 24 en algunas industrias, por citar algunas, citaría dos, en algunos nichos de componentes médicos y, por ejemplo, también semiconductores, que es un sector que está muy en boga hoy en día, pues ya se empiezan a ver ciertas industrias que empiezan, digamos, a tener la necesidad de reestocaje, y esto aboga, digamos, de forma positiva en los márgenes empresariales. Bien, pasando a la tercera gran variable, que serían los beneficios empresariales, y un poco contextualizando o integrando las dos variables anteriores, por un lado ventas y por el otro márgenes. Si integramos y tenemos ventas positivas, moderadas pero positivas, y márgenes estables y en algún caso acelerando, lo que deberíamos tener como resultado serán beneficios empresariales al alza en 2024 de forma moderada, medio dígito bajo en el caso europeo, un poquito más, y además con más visibilidad en el caso norteamericano, aquí siempre y cuando obviamente la macroeconomía nos lo permite, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, en estas tres variables iniciales nosotros, digamos, partiríamos de una base moderadamente optimista. Y en este sentido, ya que no se me olvide,
ya la comunidad inversora, las grandes casas de análisis, los norteamericanos, etcétera, etcétera, ya se están empezando a ver, digamos, mejoras en lo que es las perspectivas de beneficios futuros. Esto empezó a mediados finales ya del año pasado y se está acelerando hoy en día, porque lo que teníamos un poco como incertidumbre o como miedo, que no era otra cosa más que si venía la recesión o no, en 23 no vino, 24 pues parece, o hay números que parece que tampoco va a venir, como mínimo por el lado norteamericano, y esto está, digamos, empujando a los analistas a empezar a subir las estimaciones ya de cara a 24 en adelante, ¿de acuerdo? Pasando a la cuarta grande variable, que son los fundamentales económicos de las compañías, yo lo que diría aquí es que estas están extremadamente sólidas, ¿de acuerdo? No sólidas, sino extremadamente sólidas. Lo podemos ver en los diferentes gráficos que proponemos. Un poco, yo lo que diría aquí es los niveles de deuda están controlados, y esto es principalmente gracias al fuerte ejercicio de desapalancamiento que tuvo lugar especialmente en algunas regiones como Japón y sobre todo Europa después de la gran crisis financiera. Todo ese exceso de deuda privada se ha ido de alguna manera controlando, de manera que a día de hoy los balances financieros de la mayoría de las compañías pues son bastante cristalinos y parten de una posición pues aventajada o extremadamente aventajada, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que es probable que esto vaya empeorando marginalmente, pero en cualquier caso nada demasiado significativo. Bien, pues si tenemos unos balances extremadamente sólidos y de alguna manera no tenemos todavía la visibilidad económica como para llevar a cabo proyectos de expansión, ya sea orgánica o ya sea a través de fusiones o adquisiciones, pues bien, ¿qué están haciendo las compañías? Pues como no hay esa capacidad, digamos, de crecimiento, lo que están haciendo es básicamente revertir ese capital acumulado en forma de remuneración al accionista. Y eso creemos que de alguna manera vuelve a otorgar cierto soporte al mercado, porque no solo empezamos a recibir esos flujos de las compañías en forma de dividendos, sino que también, especialmente en Europa, que era algo que anteriormente pues, históricamente no se hacía, empezamos a ver las primeras recompras de acciones, de manera que tenemos pues, ciertas industrias, ciertos sectores con remuneraciones a accionistas pues, atractivas o extremadamente atractivas, ¿de acuerdo? Penúltima gran variable, los factores técnicos. Quizá de las 6 variables a analizar, este es el que nos da un pelín más de cautela dentro de nuestro posicionamiento moderadamente optimista. ¿Y por qué lo digo? Lo vemos principalmente en los gráficos de abajo a la izquierda y sobre todo de arriba a la derecha. ¿Qué es lo que ha pasado anteriormente? A raíz, digamos, de la prepandemia, pandemia, pospandemia, los inversores, por miedo, los diferentes factores que hemos analizado anteriormente, pues realmente estaban fuera de lo que son, fuera marginalmente o más de lo que deberían haber estado de los activos de riesgo y en particular de los activos de renta variable, y eso, digamos, ha supuesto que a medida que iban avanzando en términos de desempeño, en términos de rentabilidad, los activos de riesgo y en particular las bolsas, esos inversores que de alguna manera estaban fuera, pues hayan ido sumándose al carro y hayan ido volviendo a subir esos niveles de inversión hacia niveles, digamos, más coherentes con la media histórica. Eso lo vemos abajo a la izquierda. Veníamos de niveles de muchísima liquidez, muchísimo mercado monetario. También lo vemos arriba con lo que son los flujos de entrada de los diferentes fondos, donde el liderazgo se lo llevaba claramente los fondos del mercado monetario, pero a medida que ha ido avanzando, como decía, pues esos inversores se han ido subiendo al carro, hasta el punto que entre final del 23 e inicios del 24 las subidas han sido tan verticales que lo que tenemos es, arriba a la izquierda, pues un posicionamiento de alguna manera a corto plazo, insisto, a corto plazo
pues un pelín extremo. Entonces, lo que aquí, digamos, estaríamos abogando es cierta cautela en el extremadamente corto plazo, porque desde nuestro punto de vista, pues quizás sería sano y desearíamos pues alguna corrección para volver a retomar las alzas a lo largo de los próximos meses, ¿de acuerdo? Última gran variable, las valoraciones. Yo aquí lo que diría es que no existen cambios, digamos, significativos. Aquí recordad o diferenciaríamos entre dos grandes regiones, Estados Unidos y el resto del mundo. Estados Unidos, las valoraciones después de cierto abaratamiento durante el 22 han recuperado niveles históricos, incluso a día de hoy se sitúan algo por encima del promedio, pero aquí recordad que quien no quiere invertir en las mejores compañías del mundo y por tanto creemos que en cierta medida esa prima debe y debería estar bien justificada. El resto del mundo, pues en niveles promedio muy por debajo del promedio, tanto a nivel europeo como a nivel español y también a nivel emergente. Lo que consideraríamos aquí es que razonablemente los inversores y los mercados están asignando de forma correcta la visibilidad en ambos lados del Atlántico y por tanto aquí pues no tendríamos tampoco demasiada preferencia por un lado u otro, ¿de acuerdo? Y al final pues esto sería los seis grandes pilares que nosotros utilizamos a nivel de análisis dentro de lo que es posicionamiento de renta variable, que a continuación resumiré. Pero antes, si me permiten, un par de comentarios que de alguna manera están liderando lo que son los desempeños o los comportamientos en los mercados de renta variable en los últimos años y especialmente durante el último año. El primero, digamos, es que la mayor parte del desempeño está viniendo por un núcleo muy concreto de compañías, particularmente en Europa y particularmente en Estados Unidos, como saben, las magníficas 7, ¿no?, que al final explican la mayor parte de lo que son los retornos y en este caso las carteras diversificadas no acaban de beneficiarse al 100% de lo que es este comportamiento. Y por otro lado, también el hecho que Bas también hacía referencia al inicio de la falta de tracción de los fondos o de los activos más ligados a la sostenibilidad o a los activos, digamos, ASG, donde están claramente rezagados. Este rezagamiento principalmente se podría explicar por dos componentes. Uno, la falta de interés en ciertos foros. Ya se empiezan a ver, incluso en Estados Unidos, voces que abogan en contra, no a favor, sino en contra de ciertos asuntos, como puede ser la transición energética, y también otros más técnicos que, digamos, más ligados a los tipos de interés. Y como saben, durante la fuerte subida que hemos experimentado 2022 y especialmente 2023 en términos de tipos de interés, pues esta correlación negativa de estos activos con los tipos de interés pues ha penalizado fuertemente. ¿Cuánto? Hasta incluso no solo no conseguir subidas durante un año especialmente benigno para la renta variable como fue 2023, sino incluso continuar o obtener desafortunadamente caídas de hasta el 20% para el caso de los activos renovables, ¿de acuerdo? Entonces, importante aquí tener en cuenta que a pesar de que estamos dentro de un entorno moderadamente optimista, sí que continúan habiendo nichos que particularmente dificultan lo que es beneficiarse al 100% de lo que es el comportamiento de las acciones durante los últimos año y medio, 2 años. ¿De acuerdo? Y un poco tomando, y ya voy acabando, el paralelismo del ejercicio que hacía Bas, pues un poco tenemos el vaso medio lleno, medio vacío. Nosotros creemos que, como creo que me he reiterado en la presentación, consideramos que los riesgos están bien equilibrados, seguimos siendo moderadamente optimistas. Quizá en el corto plazo sí que abogaríamos por cierta cautela, por cierto sobrecalentamiento en términos técnicos, pero los fundamentales están ahí,
los balances siguen siendo cristalinos y creemos que los precios siempre tienden a beneficios y, como hemos visto, esperamos crecimientos de beneficios a lo largo del 24 en adelante. Entonces, factores negativos como, por ejemplo, la desaceleración económica, el desapalancamiento operativo, el aumento de los costes financieros, factores técnicos deteriorando, como hacíamos referencia, y esa dificultad para beneficiarnos dentro de carteras diversificadas como la que en teoría todos nosotros trabajamos a la hora de invertir en activos de riesgo, quedan en exceso compensadas por los factores positivos que, por comentar algunos, pues el tema, digamos, de la caída de los precios de materias primas y otros factores estructurales que deberían abogar bien o deberían abogar favorablemente sobre los márgenes a futuro, el crecimiento, la aceleración en las expectativas de crecimiento de beneficios, los sólidos fundamentales y que aún, digamos, queda ciertamente dinero fuera de lo que son los activos de renta variable, ¿de acuerdo? Entonces, abajo tienen todos ustedes lo que sería el posicionamiento en términos de semáforos y con esto yo detendría mi intervención dejando, digamos, como referencia el posicionamiento que tenemos como casa de cara al primer trimestre de 2024. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, gracias Didac, gracias Bas, porque habéis cumplido muy bien con vuestro tiempo y con la extensión de la presentación y de la profundidad de la misma. Y ahora sí les invito a ustedes a formular cualquier cuestión que quieran plantear a nuestros ponentes o a mí mismo, por supuesto. Perdona. Sí. Gracias. Yo sí, ustedes no se animan, yo sí que les haré un poco de challenge, si les parece, en el sentido de que, a ver, ahora estamos en una época en donde si no hablamos de la inteligencia artificial, parece que no estemos en el mundo. Y entonces os quería preguntar sobre inteligencia artificial, cómo afecta este elemento a los mercados, y yo diría a la inteligencia artificial y también a todo el ámbito de la sostenibilidad, ¿no? Los riesgos estos climáticos. ¿Cómo afecta esto a los mercados? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo está integrado o no? Y, si nos permitís, tampoco explicarlo todo, pero cómo utilizamos estas herramientas o las consideramos en la gestión de las inversiones de nuestros socios. ¿Vale? O sea que... Diga que empiezo. Empieza está más fresco. Sí, bueno, claro, inteligencia artificial, tema de moda, ¿no? Desde que conocimos el ChatGPT, todos lo instalamos en nuestros móviles y estamos probando qué lo que es, pues descubrimos lo que es un tema complejo de entender, al menos para un economista como yo. Es decir, realmente como esto... Claro, hay muchos temas, ¿no? Hay muchos factores. A nivel de mercados financieros, obviamente, también nos planteamos qué impacto tiene, luego está el impacto en la economía, etcétera, etcétera. Bueno, unas reflexiones, claro. Queremos, o menos creo que hay una combinación de estar de moda, sin mencionar la palabra burbuja, pero de moda eso está clarísimo, pero también es verdad que es una tendencia, una tecnología, como queremos llamarlo, que sí que tendrá un impacto y está teniendo un impacto estructural en la economía, en las empresas, el funcionamiento de las empresas. O sea, hay que separar ambos temas. Sabemos también que hay muchos diferentes tipos de inteligencia artificial, desde el más simple, ¿no? Que son modelos de regresión o simplemente una enorme base de datos que es capaz de realizar cálculos que nuestra cabeza no sabe hacer y nuestra Excel tampoco, pero bueno, hasta ahí podemos llegar, hasta, como sabemos, ¿no? El IA más generativo, ¿no? El objetivo final es pensar como una persona, ¿no? Como objetivo final, que son cosas muy distintas. A nivel de mercados financieros, o sea, que tendrá impacto en la economía sin ninguna duda. Es un poco como el nacimiento de Internet en su momento, que también inició con altibajos en
cuanto a empresarial, en cuanto a bolsa, aquí podría pasar algo mismo, no lo sabemos, pero el impacto fuerte va a tener. Muchos informes ya apuntan a esta dirección, ¿no? Y a nivel de mercados financieros, como decía, hay una combinación de ambos, el impacto fuerte sí, hay diferentes formas de invertir en ellos, solamente Didac puede decir algo más, ¿no? Podemos invertir en las empresas que aprovecharán más de la IA, ¿no? Empresas industriales, finanzas, salud, biotecnología, etcétera, etcétera, o invertir en empresas que facilitan la IA, es decir, hacen los ordenadores, ¿no? Y forman parte, son 4 o 5 de los 7 magníficos que mencionaba Didac. Ahora estamos en la fase inicial en la que los inversores están apostando por estas compañías que son capaces de hacer estos super CPUs y GPUs, como se llama todo esto, los superordenadores tipo Nvidia, Amazon, ¿no? Toda la cloud y todo esto. Es la primera fase seguramente. Después, obviamente, hay muchas empresas y quizás nosotros en casa ya sabemos que lo notarán, ¿no? Un poco como, bueno, 4 ideas iniciales. Sí, a ver, yo por complementar a Bas, yo quizás diferenciaría, partiendo de la base que estamos en los inicios, ¿no? Yo diría, de lo que es la inteligencia artificial y su aplicación a lo que es el mundo, y no solo económico, sino también social. Una de las principales consecuencias que yo creo que más o menos tenemos todos claro es que esto va a suponer una mejora muy sustancial de lo que va a ser la productividad, ¿no? de las diferentes economías. Ya lo estamos viendo en tareas pues relativamente fáciles, ¿no? Pues por ejemplo, escribir notas o tener más contenido, facilitar, ¿no? Todo lo que es la generación de contenido, pero lo que nos van enseñando pues los diferentes players, las diferentes empresas relacionadas, es que se pueden hacer cosas muy muy interesantes, ¿no? De hecho, el otro día OpenAI y ChatGPT pues sacó un ejemplo, ¿no? de un vídeo generado por texto que creaba contenido simplemente con ese texto, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con todo esto. Obviamente también pues, se van a generar amenazas, ¿no? Amenazas no solo a nivel de puestos de trabajo, sino a nivel de transformación socioeconómica. Vamos a ver, porque esto obviamente supone un cambio estructural que como parangón se podría comparar con las diferentes revoluciones industriales, ¿no? Esto por el lado, digamos, por el lado sociedad, por el lado economía. Luego, obviamente, también esto tiene, como decía Bas, una aplicación pues, real dentro de lo que es los mercados financieros y, en particular, los mercados de renta variable. De hecho, hoy pues, tenemos uno de los principales actores, que es todo este mundo, que es Nvidia, que publica resultados y que de alguna manera dictaminará lo que es la evolución afortunada o desafortunadamente de los mercados financieros en el corto plazo. Pero ya se está viendo, ¿no? Y un poco enlazando con mi exposición, lo que decía es que se están viendo algunas compañías, algunos sectores que están empezando o están iniciando de nuevo un proceso de reestocaje, ¿no? Y precisamente una de esas industrias pues está relacionada con la inteligencia artificial, que es la industria de semiconductores, no solo a nivel de memorias, sino también a nivel lógico. Y precisamente viene dado por la enorme demanda que existe hoy en día por parte de las compañías, no solo tecnológicos, sino también industriales, para obtener, fabricar y desarrollar chips de memoria y lógicos, ¿no? Entonces, yo creo que esto a nivel de mercados pues ya está teniendo un efecto real, y un poco también aquí en la presentación, en el gráfico a la izquierda, pues parte de la explicación del mejor funcionamiento de ciertas compañías o determinadas compañías, como son las magníficas 7, Tesla, Microsoft, Amazon, Meta, Apple, Google, etcétera, etcétera, pues viene en parte explicado por esto, ¿no? Pero también un poco, y ya para finalizar, esto también genera retos, ¿no? En el sentido de, vamos a ver cómo se gestiona todo esto, porque sí que es cierto que los modelos hoy en día, pues de momento, son relativamente simples en el sentido de que se van retroalimentando a través, digamos, de contenido que hemos generado nosotros históricamente a nivel humano,
pero también es cierto que empiezan a haber ciertos modelos o ciertos prototipos en los cuales pues, estos modelos de lenguaje aprenden de forma solitaria, ¿no? Entonces, vamos a ver si llegamos al punto de que estas herramientas, estos modelos se convierten en sistemas tan sofisticados que aprenden de forma solitaria, y vamos a ver qué uso se hace de esto, porque obviamente se pueden dar multitud de usos, tanto benignos como malignos, ¿no? Y un poco, vamos, se abre una nueva etapa, un nuevo paradigma, y estaremos encantados de ver cómo seguimos avanzando en este lado. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Sí, por favor. En primer lugar, quiero disculparme porque he llegado un poco más tarde. No sé si la pregunta que voy a formular ha sido ya contestada. Desde la invasión de... No se oye. Desde la invasión de Rusia, de Ucrania por Rusia, ha vuelto una vieja conocida, que era la geopolítica, que la teníamos olvidada. Parece que ahora todas las previsiones que se hacen en todos los sectores se incorporan esa variable. Además de que tenemos que, de alguna manera, analizar la situación en Europa, precisamente, del efecto tenemos que ver el tema de Israel y Hamas, y el tema que parece que empieza otra vez a levantarse, el tema de Taiwán. Y digo esto porque me he acordado que la industria de semiconductores que estaba en Taiwán, Japón, por ejemplo, ha empezado a montar una fábrica de semiconductores porque piensa que no puede depender de Taiwán. Y esto, bueno, pues tiene su análisis, ¿no? Bueno, en definitivo. Bueno, se me olvidó decir que en el 24 no tendrá efectos para el 25, pero sí que a lo mejor sectores y analistas y bancos, y el mundo financiero puede estar preparándose para el riesgo geopolítico más grande que yo creo que puede ser la venida de Trump. Entonces, quiero saber si todo esto se ha tenido en cuenta o no. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí que lo tenemos en cuenta. De hecho, efectivamente, mi primera diapositiva era la geopolítica. No, esto es... No. Y efectivamente hemos mencionado brevemente esos factores. Es verdad que estamos seguramente a nivel de incertidumbre internacional, de incertidumbre global, máximos no lo sé, pero muy altos, muy elevados, mucho más, ¿no?, que hace décadas, con varios conflictos que antes nos sorprendían y ahora son pan de cada día, desgraciadamente. No tan mencionado como usted mencionaba es el riesgo Taiwán, que nosotros también comentamos mucho. Intentamos entender qué es lo que puede pasar, aunque obviamente nadie lo sabe, excepto el presidente chino, ¿no? Bueno, es un tema efectivamente que es importante por la actitud de Estados Unidos y por la importancia de la industria de semiconductores, por la fábrica de Taiwan Semiconductors, efectivamente está ahí. La parte de elecciones en Estados Unidos, sí que está más a la vuelta de la esquina. Ahí dudamos un poco también. En una de las diapositivas mencionaba que hay algunos eventos geopolíticos o políticos que no han tenido repercusión en los mercados financieros. Este podría ser uno. Es decir, a nivel internacional, geopolítico, social, es muy importante si gana Trump o no. Creo que todos tenemos nuestra opinión y seguramente estamos muy alineados muchos, ¿no?, a nivel mundial. Pero Trump sí que tiene una política económica, fiscal, mucho más pro mercados financieros. De hecho, recuerdo que la época de Trump en mercados financieros, en la bolsa americana, en el dólar, fue muy positivo. Es una persona ultraliberal desde el punto de vista económico, bajando impuestos, favoreciendo políticas empresariales, etcétera, etcétera. Hay que verlo. La geopolítica se complica muchísimo. La OTAN, la relación Europa, ¿no?, quién ayudará a Ucrania, seguramente lo tenemos que hacer todos aquí, etcétera, etcétera. A nivel económico no está tan claro, pero desde luego lo analizamos y mientras nos acerquemos a noviembre con más preocupación. Seguramente en Europa se verán efectos mayores que en Estados Unidos.
la seguridad estratégica que buscan, sobre todo si llega Trump, Sí, sí, sí. No, y estos comentarios o bromas que va haciendo Trump que no ayudará a ningún país la OTAN si Rusia invada a Estonia, por ejemplo, esto da mucha pena y es muy peligroso. Sí, sí. Muy bien. Mira, sí. Muy buenas. Antes que nada, agradecerles el evento y es un placer vernos todos nuevamente, efectivamente, y felicitarles sobre todo por una cuestión que es la capacidad de síntesis. Es difícil dar pautas tan ordenadas de temas tan complejos. No obstante, a mí me gustaría que profundizaran un poco precisamente en la última transparencia que ha puesto Didac, aunque tiene que ver con lo que nos comentaba Bas, que es el posicionamiento de cartera. Ha pasado muy rápido y si la ha llegado a ver bien, pese a todo lo que estamos diciendo y que vemos el vaso medio lleno y somos, no sé si pesimistas moderados, optimistas cautos, pero luego vemos el 24 como un buen año para la renta variable, sin embargo ahí vemos que la renta variable es neutral, que dentro de la renta variable la posición de sobreponderar es precisamente el defensivo, el único a ponderar. Lo único que es a sobreponderar como categoría de activos es la deuda pública, que no sé, yo sé poco de esto, pero es casi lo más opuesto a la renta variable. Y el otro que manejamos como sobreponderar, y en este caso muchísimo, el otro negro de abajo a la derecha, si lo leo bien, es el monetario. Entonces, pregunto sobre esto para mayor detalle y por ver cómo concilia con la posición que nos ha sido expuesta. ¿Es que estamos esperando una corrección para de verdad apostar por la renta variable? ¿O es que somos pesimistas muy poco moderados o tirando a pesimistas simplemente? Porque el posicionamiento de cartera no parece que apueste por la renta variable, ¿no? Es lo que soy capaz de deducir sin explicación. Muy bien, muchas gracias. Sí, a ver, yo a veces sí que es cierto que este documento a veces genera algo de confusión, ¿no? Al final, cuando, digamos, desde el punto de vista de gestión hablamos de posicionamientos neutrales, eso no significa que seamos, digamos, posicionamientos, digamos, cautos, sino que lo que queremos decir es que básicamente la asignación a activos de riesgo y en particular a activos, acciones, debe ser la que es normal, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un inversor agresivo y mi posicionamiento histórico es del 80% en activos de renta variable, pues lo que abogamos es por posicionarse igual que en términos históricos. ¿Por qué? Principalmente porque lo que vemos es que las variables apuntan a pues ese cierto optimismo, resumidas principalmente, yo diría, si tuviese que coger uno, con ese crecimiento de beneficios más en Estados Unidos, menos en Europa, pero en cualquier caso avances en términos de beneficios por acción. Lo que no nos hace estar extremadamente positivos es ese posicionamiento de cautela medido en términos de factores técnicos. Básicamente que creemos que en precio las bolsas han corrido demasiado, más incluso de lo que han avanzado los fundamentales y los beneficios empresariales, y ello, pues digamos, en principio, ateniéndonos a lo que sucede de forma histórica, pues debería revertir en algún punto. ¿Cuándo va a pasar eso? Pues obviamente no lo sabemos, ¿no? Pero sí que es cierto que principalmente estaríamos ciertamente más cómodos estando más o menos como con nuestro posicionamiento habitual. Y esperaríamos, en tal caso, si se produce ese alto en el camino, que en cualquier caso descartamos a día de hoy, o como mínimo no está dentro de nuestro escenario base, unas caídas, digamos, significativas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que básicamente haríamos en términos de riesgo, en términos de activos de riesgo y en particular en activos de bolsa, en acciones, es intentar aprovechar la potencial volatilidad que la habrá, la ha habido, la habrá y seguramente la tendremos, si no es ahora en el corto plazo, ustedes hablaban, pues precisamente a medida que se acerquen las elecciones en Estados Unidos, pues eso va a ser obviamente un punto de generación de volatilidad, pues en la medida que hayan esas correcciones sanas por otro lado, pues intentar aprovecharlas.
Con respecto al resto de activos y un poco, efectivamente, el tema de la deuda y en particularmente deuda pública y deuda corporativa, y ahora Bas, si quiere, me complementa. Yo hablaré, digamos, de la deuda corporativa. Seguimos siendo positivos en deuda corporativa, creemos que todavía no es el momento de bajarse del carro, principalmente porque las TIRES son elevadas. Y si integramos, por un lado, ese factor, digamos, de rendimiento, de rentabilidad, de TIRES, de deuda privada, especialmente por el lado europeo, por un lado, y eso lo integramos con los extremadamente sólidos, fundamentales, medidos, por ejemplo, en términos de balance, y esa no proyección, digamos, de aumento significativo de tasas de default en los próximos meses, en los próximos trimestres, pues creemos, digamos, que los inversores, y especialmente si ajustamos por volatilidad en el tipo de activo, deberían seguir teniendo o inclinándose hacia activos de deuda privada. Y aquí, si quieres, pues ya te pasaría por el lado de deuda pública. No mucho, bueno, en líneas generales he dicho bien. La pregunta es buena, porque cuando muchas casas publican este tipo de asset allocation, ¿no?, como decimos en inglés, y incluso a nivel de equipo siempre recordamos, ¿esto qué es? ¿No? ¿Qué pintamos aquí? Eso suena muy... Esto es, digamos, como decía Didac, para una cartera normal, considerando su perfil de idoneidad, conservador, moderado y tal, nuestra actualización trimestral de posicionamiento de esto. Considerando que la cartera moderada, por supuesto, tiene que hacer un horizonte temporal a medio y largo plazo, y por tanto tendría que ser, lógicamente, un 30-70, por decir algo. Pues, considerando esto, este trimestre pensamos un pelín desviado respecto a esto. Esta es un poco la idea. Y, bueno, respecto a la idea pública, pensábamos que los tipos de interés de la pública actualmente descuentan razonablemente bien lo que pensábamos respecto al tipo de BCE, y, por tanto, como tiene un factor de estabilidad y de cupón y de ingreso en la cartera, considerando también mayor cautela en la parte de renta variable, pues lo subimos a sobreponderar +1. Esta diapositiva en nuestra página web, aparte del documento de perspectivas que resume un poco lo que hemos explicado, también la publicamos, actualizamos cada trimestre y ahí explicamos un poco más cuál es la idea detrás. Pero gracias por la pregunta, sí, porque a veces es... ¿Y el hecho de que ponderemos algo más la deuda pública? Que el valor que le veis en este momento a la deuda es por la evolución previsible de los tipos de interés. Sí, porque en referencia o en comparativo con la renta fija cooperativa. Sí, porque consideramos que los diferenciales de crédito, ¿no?, digamos el tipo de interés que se suma a la curva de deuda pública para llegar a la rentabilidad de un bono empresarial, los diferenciales de crédito son relativamente bajos considerando los riesgos económicos que están por ahí, ¿no?, la desaceleración que hemos visto. Por lo tanto, esta parte no compensaría del todo, sobre todo en la parte más con ratings más bajos, ¿no?, el mundo high yield. No significa que estaríamos vendiendo todos los bonos, pero quizás un poco más de cautela y enfocándose en ratings más elevados y o de deuda pública. Es un poco la idea. ¿Sabes? El otro día vi que un analista de Deutsche Bank hacía un símil entre la situación que estamos viviendo ahora, de que los 7 magníficos están acaparando el 80% de la valorización del mercado, y en el año 29 pasó algo parecido. Y ahí lo dejo. Entonces, esto es una oportunidad para diversificar, un riesgo, o sea, es una oportunidad, porque tú comentabas, la diversificación no ha cogido valor, y es evidente, la ESG tampoco. Entonces, ¿no?, si perfil arriesgado, tal, tengo 5 años para invertir, ¿qué me dirías? ¿Perfil arriesgado? ¿Me meto en estas 7 o me salgo totalmente de ahí y me meto en las otras? Perfil diversificación, ESG, como... O sea, estoy haciendo un show challenge, pero que al final si no entenderemos nada. Eso se tiene que preparar, ¿eh? La pregunta del millón. No, pero bueno, es entender. Sí, a ver, yo aquí diría, ejercería un poco
de vaso medio lleno y vaso medio vacío, ¿no? Con el paralelismo. A ver, nosotros consideramos, digamos, que esta evolución extrema que han sufrido esta tipología de compañías, pues de alguna manera no debería ser o no se debería trasladar en el tiempo, demasiado tiempo, en el sentido de que, como decía anteriormente, pues de alguna manera los precios de esas cotizaciones, que en muchos casos han doblado o más que doblado las cotizaciones con respecto hace apenas año y medio, pues creemos que se han ido mucho más allá de lo que han evolucionado sus fundamentales, ¿vale? Esto por un lado. Dicho esto, también es cierto que si desagregamos lo que son los componentes de los mercados, y en particular, ya que hacemos referencia al mercado norteamericano, pues separamos estas 7 compañías de las otras 500 que conforman el índice más representativo norteamericano, que es el índice Standard & Poor's 500, es decir, por un lado las 7 y por otro lado las 493. Si cogemos, por ejemplo, como base los resultados del cuarto trimestre de 2023, tenemos que estas 7 compañías, los beneficios han aumentado, me parece que eran entre más de un 50%, un 54%, lo que es cuarto trimestre 2023 contra cuarto trimestre 2022, mientras que el resto, las 493 compañías restantes que conforman el índice, no solo no han subido sus beneficios, sino que han caído, y han caído un 10%, en términos, digamos, interanuales, ¿no? Entonces, aquí existe esa disyuntiva entre lo que es esta tipología de compañías, que son buenas o extremadamente buenas en su mayoría. Nosotros hay algunas que nos gustan más que otras, pero en general son muy muy buenas compañías. Pero también es cierto, obviamente, como abogado del diablo, pues creemos que en algún caso pues los precios se han extendido demasiado. Entonces aquí, y un poco para acabar un poco la respuesta por el lado de carteras de fondos de inversión, nosotros siempre abogamos y siempre vamos a abogar por tener una aproximación diversificada, punto número 1, y preferimos, digamos, no coger todo este comportamiento a expensas de manejar el riesgo, porque sabemos lo que cuesta, digamos, conseguir pues retornos positivos durante los años, punto número 1. Y punto número 2, empezamos a ver otras oportunidades, y durante, digamos, la ponencia pues han salido algunas de ellas, probablemente los activos más ligados a la inversión socialmente responsable. Podría ser, por ejemplo, un caso particular a medida que vayan normalizando los tipos de interés, que las valoraciones se están convirtiendo en extremadamente interesantes. Esas valoraciones, conjugadas con la mejora de fundamentales progresivas, nos hace, digamos, comenzar a ser optimistas en algunas cosas que durante el año pasado, 18 meses anteriores, pues de alguna manera estábamos pues más evitando, ¿no? Y bueno, creemos de forma constructiva que las carteras diversificadas, a diferencia de lo que pasó el 23 y a diferencia de lo que está pasando en este inicio de 24, deberían volver a coger tracción para, como mínimo, comparar la misma rentabilidad que conforma el resto del mercado. Muy bien. ¿Algún comentario? Muy bien, pues si les parece lo dejaríamos aquí. Estaríamos, digamos, en este pesimismo moderado que a mí me sobrecoge, pero también en un optimismo cauto, que también creo que es interesante, y sobre todo teniendo en cuenta que ya tenemos un cóctel aquí fuera en donde podemos, yo creo, que disfrutar todos de la conversación y de charlar un poco sobre esta presentación. Agradecerles enormemente su asistencia, su presencia, y bueno, quedamos a su disposición para yo y todo el equipo de la Caja, el equipo de Madrid y los ponentes que hoy nos han acompañado, a su disposición para lo que ustedes precisen. Y muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias.
my